Noche de Sujis. Avance en su viaje hacia el éxito. Hoy es 21 de agosto 2024. Le habla Sandra Verde, directora del aula virtual Suji. Muy buenas noches, estimados estudiantes, docentes, participantes en general. En esta aula virtual Suji nos encontramos para debatir tópicos que cumplan con el programa de desarrollo continuo del estudiante durante su carrera, facilitándole la optimización de sus habilidades blandas, que son hoy por hoy el gran diferencial que buscan las grandes compañías a nivel mundial para elegir a sus líderes. ¿Sabían ustedes que el 92% de los ascensos en las organizaciones es por el desarrollo de las habilidades blandas? VIA-U University es una universidad 100% en línea, cuya misión es transformar a cada uno de sus alumnos en la mejor versión profesional de sí mismo. Para lograrlo, se sustenta en 4 pilares fundamentales: excelencia académica, apoyo, seguimiento personalizado, orientación profesional, desafíos constantes. Aquí en VIA-U trabajamos con 2 niveles de estudios: maestría y doctorados, en 3 áreas: educación, negocio y tecnología. Uno de los valores que queremos potenciar en VIA-U es el dar énfasis no solo en lo que la formación se refiere, sino que también reforzamos enormemente los denominados soft skills o habilidades blandas, es decir, todas aquellas competencias personales que tiene como eje en las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. En definitiva, una sinergia de habilidades sociales, de habilidades de comunicación, de ser y de interacción con los demás, que analizamos y ponemos al servicio de nuestros estudiantes antes incluso de que llegue a ser admitido en la universidad. Para ello, hemos desarrollado el programa extracurricular, el cual nos permite ayudarte a potenciar todas aquellas habilidades que acompañan a todo buen profesional y que potencian el desarrollo de cada alumno mediante la propuesta de eventos, seminarios específicos, club de empresarios, entre otras actividades. Esta noche nos acompaña como ponente la magíster Isabel Nasir Mendoza Naín, quien nos presenta la masterclass titulada Desarrollo de habilidades blandas para la adquisición de pensamiento crítico, estrategia basada en ciencia. Isabel Nasir Mendoza Naín nació en Bryan, Texas, y creció en Barquisimeto, Venezuela. En el año de 1995, Isabel regresa a los Estados Unidos de Norteamérica para terminar la escuela secundaria y empezar su carrera universitaria en psicología en la Universidad Central de la Florida en el año 2007. Isabel Mendoza Naín se interesó en estudiar la ciencia de la conducta humana, conocida en sus siglas en inglés como ABA. Después de haber visto un grupo de analistas de conducta trabajar de forma maravillosa con niños en el espectro autista. A través de los años, Isabel fue estudiando más de la ciencia en la Florida, en el Instituto de la Florida, donde obtuvo su maestría en el análisis de la conducta aplicada y poder luego certificarse como analista de conducta, BCBA, con la barrera de certificación analista de conducta. Isabel cuenta con 20 años de experiencia en el campo de las discapacidades del desarrollo, 19 años de experiencia en terapia conductual y 10 años en el uso de la ciencia en gestión organizacional OBM. Su experiencia en terapia incluye la disminución de conducta severa y o desafiante y la enseñanza de habilidades básicas necesarias para el aprendizaje progresivo. Entrenamiento de habilidades sociales, no capitalistas
y habilidades de vida, promoviendo así la autonomía e independencia del individuo. Isabel, como emprendedora, tuvo la visión de abrir el primer centro de terapia ABA Instituto en la ciudad de Kissimmee, Florida, en el 2014, donde además de ofrecer terapia de conducta basada en ciencia, también capacita a profesionales latinoamericanos para empezar su carrera como asistente de terapia, conocida por sus siglas en inglés como RBT. Isabel ha impulsado el mercado laboral en el estado de la Florida, con 356 estudiantes certificados por el BACB desde el año 2018. Su pasión por la ciencia la ha inspirado a compartir su conocimiento en las redes sociales con el propósito de diseminar la ciencia ABA en su Instagram y el canal de YouTube A con Isabel. Adelante, Isabel Nasir, el auditorio espera por usted. Muchísimas gracias, doctora Verde. Un placer para mí estar aquí con ustedes esta noche y compartir un poco acerca de mis conocimientos, no solamente en psicología, sino también en la ciencia que ha estudiado por muchos años la conducta, el comportamiento de nosotros como seres humanos. También voy a aprovechar esta oportunidad como facilitadora de cursos para aquellas personas que quieren capacitarse y convertirse en asistente de terapias y lograr convertirse luego en un RBT, por sus siglas en inglés, para trabajar con niños. También tengo el deseo de compartir con ustedes estos años donde he podido utilizar la ciencia también incluso para el área académica y poder elaborar estos entrenamientos que ha dado tanto éxito, ya que hemos formado más de 357 estudiantes certificados latinoamericanos. Y les digo algo para que vean lo potente y maravilloso que puede ser la ciencia como herramienta en nuestra educación y en nuestro desarrollo profesional, es que estas 357 personas que hablo no dominan el inglés y han pasado un examen de certificación en un idioma que todavía no dominan. Y como siempre se los he dicho, vamos a usar la ciencia para cumplir las metas, mantenernos objetivos y poder elaborar un plan de trabajo que nos va a ayudar a tener el éxito profesional que todos deseamos. Entonces, agradezco, doctora Verde, por la introducción que me hizo. Voy a compartir pantalla con ustedes. Muy bien, ¿la ven? Ya se está compartiendo, ¿cierto? Sí. Okay, sí, perfecto. Gracias, muy bien. Entonces, en esta noche, donde ustedes han tenido, pues, el tiempo de poder reforzarse con conocimientos nuevos, ¿verdad? Voy a presentar este trabajo que hemos titulado Desarrollo de habilidades blandas para la adquisición del pensamiento crítico, y las estrategias que voy a demostrar en esta presentación son basadas en la ciencia que conocemos por sus siglas en inglés como la ciencia ABA. Mi nombre nuevamente es Isabel Nasira Mendoza Naim. Y voy a continuar acá. Ya la doctora Verde hizo una presentación acerca de mí, pero nuevamente menciono, nacida aquí en Estados Unidos, en Bryan, Texas. Crecí toda mi vida desde bebé, realmente nací y luego fuimos a Venezuela hasta los 14 años en Barquisimeto, Estado Lara, así que algún venezolano que nos acompaña, bienvenidos, orgullosa de representar también no solamente nuestra comunidad latinoamericana en Estados Unidos, sino también la venezolana. Y actualmente, bueno, desde el año 95 vivo aquí en la ciudad de Kissimmee, entre Kissimmee y Orlando, en el estado de la Florida. Y como siempre, representando pues orgullosamente a nosotros los latinos, venezolanos, especialmente en los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estudiar después de graduarme de mi secundaria, de mi bachillerato, en las siguientes universidades. Empecé en Valencia College,
Luego pasé a la Universidad Central de Florida, que en sus siglas en inglés es UCF, y luego pude hacer, después de terminar mi carrera en psicología, pude entonces finalmente llegar a mi gran pasión, que es estudiar la ciencia del comportamiento humano. Y esto lo hice en el Instituto Florida Tech, aquí en Florida, en Melbourne también. Bien. Gracias a este proceso educativo que tuve, pude llegar finalmente a certificarme con la certificación que se conoce en sus siglas en inglés como el BCBA, que en inglés es Board Certified Behavior Analyst o analista de conducta certificado por la barra que aparece en pantalla. Durante estos años, no han sido pocos años, han sido muchos años, pero durante estos años, además de estudiar y servir a nuestra comunidad como analista de conducta, también he tenido la oportunidad de emprender. Y en el 2014, como lo mencionó la doctora Verde, tuve el emprendimiento de una agencia que es un centro de terapia, el primer centro de terapia establecido en la ciudad de Kissimmee por una latina, orgullosamente nuevamente venezolana, llamado A Boundless Care, y es un centro de terapia donde nosotros trabajamos con niños, la mayoría diagnosticadas en el espectro del autismo, y utilizamos la ciencia para ayudarlos a reemplazar las conductas que los están limitando de alguna manera y que ellos puedan tener independencia y autonomía en el futuro. También en Aboundless Care, pues como les mencionamos, capacitamos a aquellas personas que están interesadas en entrar en el mundo del conductismo siendo asistentes de terapia, conocido en sus siglas en inglés como RBT, RBT. Y hace 2 años, pues, les cuento que con el fin de diseminar la ciencia ABA, creé un espacio virtual en las redes sociales, en Instagram, que se llama ABA con Isabel, donde a través de historias, videos y publicaciones prácticos del día a día podemos identificar y también repasar para aquellos estudiantes que están tomando las clases conmigo o con otras personas, repasar los principios de la ciencia juntos y ver y darnos cuenta que la ciencia ABA no solamente es una ciencia que se puede utilizar en terapias, sino también es una ciencia que la podemos utilizar en cualquier área de nuestra profesión, como profesionales o incluso en nuestras vidas personales, ya que es la ciencia que estudia la conducta humana. Y en este transcurso de mi profesión he tenido el privilegio de utilizar esta ciencia no solamente en terapias, sino también en gestión organizacional, que en inglés se conoce como OBM o BM. Bien, entonces, con esta introducción voy a hacer inicio a la presentación de hoy, pero escucho que hay un micrófono abierto y me está causando un poquito de distracción. Entonces, si pueden, por favor, asegurarse que los micrófonos estén apagados. No sé, doctora Verde, si puede haber una forma de apagar los micrófonos. Sí, yo estoy viendo, pero no veo quién está. Yo estaba también pendiente de esa actividad. Adelante. Ok, creo que ya no se oye más. Bien, se los Así está. agradezco. No, sí, Muy bien. Francisco, ya lo cierro. Ok, muy Adelante. bien. Y bueno, en la presentación de hoy, que hemos titulado Desarrollo de habilidades blandas para la adquisición del pensamiento crítico, vamos a aprender estrategias basadas en ciencia. ¿Ok? Bien, entonces, lo primero que tenemos que identificar es que como profesionales evolucionando en la área de la conexión tecnológica, hemos expandido nuestro abordaje social a nuevos contextos, que no solo incluyen nuevos países, sino también nuevos valores y comportamientos culturales. Recuerden que tenemos que también irnos actualizando a las nuevas generaciones. Entonces, más allá de nuevos países, también tenemos que empezar a aprender nuevas preferencias que las personas que vamos a estar compartiendo en nuestro ámbito laboral van a estar teniendo, y tenemos que ir adquiriendo la habilidad cultural de reconocer esas preferencias para que podamos entonces adquirir el pensamiento crítico tan valioso que lleva al éxito a las personas en sus ámbitos laborales.
En esta presentación aprenderemos a identificar y diferenciar las conductas culturales aceptables en nuestro entorno, en el entorno de nuestros clientes, para el desarrollo del pensamiento crítico. Y aquí vamos a utilizar un poquito de psicología cultural, donde vamos a aprender o a repasar, tal vez para muchos de ustedes, lo que son las culturas donde se aprecia el individualismo y cuáles son las diferencias entre esta cultura y las culturas donde se aprecia lo que se conoce como colectivismo. Esto lo vamos a aprender más adelante. Identificando las habilidades blandas que nos ayuden a desarrollar el balance entre lo cultural y profesional, podremos encontrar éxito en las relaciones profesionales, ya que tomamos en cuenta los aspectos culturales de valor de cada uno de los clientes que asistimos sin perder nuestra esencia e identidad cultural. Y esto es un tema súper importante y crítico a la hora de adquirir habilidades blandas para las relaciones públicas que nosotros como profesionales vamos a tener, porque no solamente es conocer el idioma o las costumbres de un país, sino también es conocer la cultura, los valores, la moral de los clientes que nosotros vamos a darle el servicio. ¿Okay? Porque estas mismas personas pueden estar en nuestro mismo país, en nuestro mismo entorno, en la ciudad donde vivimos, sin embargo, sus valores, el sistema de valores que tienen es diferente al de nosotros. Y para poder ser profesionales y tener éxito en nuestros ámbitos laborales, tenemos que darnos cuenta, examinarnos y tener presente cuáles son aquellos sesgos cognitivos, esos prejuicios que nos pueden limitar a la hora de hacer nuestro trabajo. Porque muchas veces no se trata de que si tenemos o no experiencia. Ustedes han podido ver a lo largo de sus carreras o tal vez ahora en el inicio de las suyas que muchas personas avanzan no porque tengan más conocimiento que usted, sino porque tiene, como lo mencionó la doctora Verde en el principio, habilidades blandas que lo ayuda a de alguna manera sobresalir más que el propio conocimiento o los propios años de experiencia que usted pueda tener. Entonces, esto es muy importante y es lo que vamos a estar evaluando durante esta clase, donde los voy a invitar a hacer ejercicios conmigo para que así podamos hacer una autoevaluación y darnos cuenta cuáles son aquellas conductas, comportamientos, acciones que nos están limitando de forma profesional y cómo las vamos a reemplazar para poder entonces adquirir pensamiento crítico. Bien, entonces, objetivos, ¿verdad? Porque hay que estar muy claro con lo que queremos lograr. Entonces, en esta clase, lo que queremos lograr es lo siguiente. Tenemos que definir la habilidad blanda del pensamiento crítico. No podemos desarrollar algo que desconocemos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar definiendo la habilidad blanda del pensamiento crítico. Y se van a dar cuenta, no sé si ya se han dado cuenta de alguna manera, pero se van a dar cuenta que durante el transcurso de la presentación hay unas palabras que yo estoy colocando de color azul. Estas palabras específicamente son acciones de organismos vivos, en este caso nosotros como seres humanos. Recordando que soy experta en la conducta y el abordaje que siempre le voy a dar a mis presentaciones va a ser conductual, me voy a enfocar siempre en las acciones que tú y yo debemos de desarrollar para poder entonces alcanzar la meta y desarrollar lo que es pensamiento crítico. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la habilidad blanda del pensamiento crítico. Definir es una acción. Luego, como objetivo número 2, vamos a identificar nuestras conductas culturales basadas en el individualismo y colectivismo. Entonces, aquí un poco de psicología cultural. Vamos en el objetivo número 3, implementar la ciencia para el desarrollo del enfoque conductual versus persona. Aquí voy a hablar de estrategias basadas en ciencia que les va a ayudar a ustedes a tener éxito en la adquisición del pensamiento crítico. Y ya luego, en el objetivo 4 y 5, vamos en el 4 a nombrar las 8 conductas comunes en personas con alto pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ha sido estudiado por muchos años y estas 8 conductas, estos 8 comportamientos en personas
con alto pensamiento crítico son 8 conductas en común que estas personas tienen. Entonces, las voy a nombrar para que cada uno de nosotros podamos identificar si las tenemos ya adquiridas o no. Y en el objetivo número 5 les voy a dar unos pasos a seguir para que usted, si no tiene estas habilidades aprendidas, las pueda aprender. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta por ahora? Bien, entonces continuamos. Empezamos con, gracias Gloria, empezamos con el objetivo 1, definir lo que es el pensamiento crítico. Entonces recuerden, nos vamos a enfocar en las conductas que necesitamos adquirir, ¿ok? Bien importante. Entonces, el pensamiento crítico es la acción de recopilar y analizar información para llegar a una determinada conclusión. Es decir, tener la conducta de buscar, ¿ok? Debemos de buscar información, no solamente limitarnos a nuestra intuición o a lo que asumimos que sucede, ¿ok? Ahí hay una limitación y eso no nos va a llevar a tomar decisiones que sean eficaces y que vayan a dar resultados deseados. Por lo tanto, debemos aprender a buscar. Para buscar información tenemos que dudar de lo que tenemos enfrente de nosotros, ¿ok? Y en el dudar debemos de cuestionar. Cuestionar, dudar, buscar nos van a ayudar a recopilar todos los datos necesarios para tomar decisiones, ¿ok? En la ciencia ABA, cuando hablamos acerca de la implementación de la ciencia ABA en terapia, siempre decimos que los datos es lo que nos ayuda a tomar decisiones clínicas. Sin datos no sabemos la dirección para dónde ir. Entonces es el mismo concepto en la parte educativa. Para aprender habilidades profesionales, nosotros tenemos que recopilar datos y poder entonces, después de esa recopilación, analizar estos datos para poder llegar a ciertas hipótesis y también poder elaborar implementaciones o intervenciones que nos van a ayudar a adquirir la habilidad para resolver el conflicto o la situación que debemos de resolver a través del pensamiento crítico. Analizar es una conducta que vamos a desarrollar para poder entonces confirmar hipótesis. También debemos de tener la disposición para considerar algo nuevo. ¿Okay? Tenemos que ser abiertos. Aquí viene nuevamente lo que es la autoevaluación en cuanto a nuestros prejuicios y sesgos cognitivos. Debemos estar muy claros porque nos pueden limitar muchas veces. Entonces, cuando estamos hablando en el ámbito profesional, muchas veces tenemos que dejar al lado todo lo que hemos aprendido como personas y que valoramos en nuestro sistema de valores, muchas veces tenemos que dejarlo al lado porque se trata del servicio a un cliente que probablemente su sistema de valores es diferente al de nosotros. Y tenemos que ser muy objetivos a la hora de ayudar a este cliente. ¿Okay? Bien, el cuidado para poder en orden y el rehusarse a aceptar todo tipo de impostura, es decir, descartar hipótesis. Recuerden que cuando se recopilan los datos y se analizan, nosotros creamos hipótesis que son teorías, pero esas teorías no son todavía verdaderas, ¿cierto? Son teorías, son hipótesis. En la implementación o en la intervención que hagamos, vamos a verificar si las hipótesis eran correctas, es decir, si la solución que nosotros desarrollamos era la solución necesaria para esta situación. Entonces ahí confirmamos la hipótesis. Pero si nos damos cuenta que la solución no era la solución para esta situación, tenemos que descartarla, nuevamente dudar, cuestionar, recopilar, analizar y crear nuevas hipótesis para entonces poder crear nuevas soluciones. ¿Ok? Bien. Esta habilidad del pensamiento crítico es importante en prácticamente todo el mercado laboral y es aplicable a una gran variedad de puestos de trabajos. ¿Okay? Esto no se va a limitar a las personas que trabajamos en el área de terapias o de gestión organizacional. No, esto no se limita. Esto lo podemos utilizar y ustedes lo van a aprender a utilizar. Va a ser una herramienta que van a aprender en el campo laboral donde ustedes se desempeñen.
Esto se debe a que el pensamiento crítico no se reduce a un tema específico, sino que se trata de la facultad para analizar información, datos, estadísticas y otros detalles para luego encontrar una solución satisfactoria. Bien, entonces ya como sabemos un poco acerca de lo que es el pensamiento crítico y lo pudimos definir a través de conductas específicas, y ya sabemos cuáles son las conductas que debemos de adquirir, aprender, practicar, fortalecer, ahora vamos a empezar con el objetivo número 2. Y aquí vamos a hablar un poco de psicología cultural porque tenemos que tener en cuenta cómo influye nuestra cultura en nuestras conductas profesionales. ¿Ok? So vamos a identificar nuestras conductas culturales, el individualismo y el colectivismo, competitividad versus cooperatividad. ¿Ok? Bien, el individualismo y el colectivismo se refiere a la medida en que los países elevan el papel del individuo por encima del grupo y viceversa. El individualismo está conformado por un conjunto de valores que enfatizan la autonomía de las personas, mientras que el colectivismo agrupa valores que destacan la dependencia de los individuos respecto de sus grupos de referencia o de pertenencia. Entonces, para tener estos conceptos un poco más claros, voy a compartir con ustedes las características comunes en los países donde la conducta cultural del individualismo es valorado. ¿Okay? En las culturas individualistas, los intereses individuales se colocan en primer lugar frente a los intereses del grupo. Ejemplo de estas características, las personas son independientes, cuidan de sí mismas. El yo predomina sobre el nosotros. Decir lo que uno piensa es un signo de honestidad. La motivación tiende hacia el logro y el poder. Las tareas se valoran más que las relaciones. El conflicto se considera inevitable. Es necesario hablar y confrontar. Las contrataciones y las promociones laborales se basan en habilidades y roles, directamente al desempeño de la persona, del profesional. En las culturas donde el colectivismo se valora, vamos a ver que los intereses individuales se colocan en segundo lugar frente a los intereses del grupo. Características comunes en estos países o en estos grupos culturales. Hablamos de los grupos protegen a sus miembros a cambio de lealtad y obediencia. La identidad se basa en la red social a la que pertenece una persona. La armonía, más que decir lo que uno piensa, es un valor clave. La motivación tiende al sentido de pertenencia. Las relaciones se valoran más que las tareas. El conflicto es visto de forma negativa y se evade. Las contrataciones y las promociones, teniendo en cuenta, se basan en la pertenencia a un grupo. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo la diferencia entre las conductas culturales que cada uno de nosotros podemos tener. Haciendo un análisis rápido, podemos ver cómo esto también ha cambiado de generación en generación, aunque estemos en países donde tal vez la cultura, las conductas culturales del colectivismo son valorados, estamos viendo cómo ha evolucionado a través de los años y las nuevas generaciones y tal vez estamos viendo un aprecio o un gran valor a lo que son las conductas culturales basadas en el individualismo. También hemos podido observar en nuestras propias familias, si tuvimos abuelos de otros países, ¿cierto?, que llegan a nuestro país natal, tal vez venían de países donde el colectivismo era valorado y ellos en el nuevo país, con sus hijos y nietos, buscaban, ¿cierto?, continuar las características comunes en las conductas culturales del colectivismo. Sin embargo, porque vivimos tal vez en un país donde se valora el individualismo, tenemos esos conflictos, ¿verdad? Donde no entendemos por qué tal vez
mi papá o mi abuelo quiere que continúe con el negocio, ¿cierto?, que él estableció hace años atrás, cuando yo tengo otros deseos y otras metas, ¿no? Esto lo podemos ver también nosotros mismos en nuestras familias. Si esto pasa en nuestras familias, esto también va a pasar en el servicio que le vamos a dar a personas extrañas que van a ser nuestros futuros clientes. Y hay que tomar en cuenta estos valores, ya que estos valores individualistas o colectivistas van a hacer que la persona tenga ciertas conductas. Y recuerden que las conductas son acciones de nosotros como seres humanos que hemos aprendido en el transcurso de nuestras vidas. Y algo muy importante que les voy a decir, nuestros clientes no tienen la responsabilidad de aprender esto. Nosotros como profesionales sí. Es nuestra responsabilidad estar consciente de estas diferencias de conductas culturales y conociéndolas vamos a tener un horizonte más extenso donde vamos a poder dar un mejor servicio en el ámbito laboral que tú te desempeñes. Bien. Ahora, en el objetivo número 3, les voy a enseñar los principios de la ciencia. Vamos a implementar ciencia, ¿ok? Es muy importante porque la ciencia, algo que les voy a decir de la ciencia es que la ciencia nos ayuda a mantenernos objetivos y neutrales, ¿ok? Bien importante. Y esta objetividad y esta neutralidad nos va a ayudar a ver las situaciones de forma objetiva y tomar decisiones que vayan a ser asertivas, que den los resultados deseados. Entonces, estrategias basadas en ciencias. Bien. Skinner, se conoce como el padre del conductismo, un hombre para estudiar, los invito a estudiar acerca del conductismo. Sé que en Latinoamérica específicamente hay un mal concepto acerca del conductismo. Estoy abierta para cualquier tipo de pregunta y conversación, pero muchas veces esa fama se debe a que hemos escuchado algo, pero no hemos hecho nuestras propias averiguaciones, entonces, o investigaciones. Entonces los invito a que lo lean. Él escribía de una forma maravillosa, no complicada. Cualquier persona lo puede leer, incluso personas que no han estudiado la ciencia y lo van a entender. ¿Ok? Él decía en su libro que se llama About Behaviorism, acerca del conductismo, decía, Science is a willingness to accept facts, even when they are opposed to wishes. La ciencia es la voluntad de aceptar hechos, incluso cuando se oponen a los deseos. A los deseos, algo súper importante de tener en cuenta. Y es lo que necesitamos reconocer y adquirir para poder desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico requiere de neutralidad y de guiarnos por los datos, aceptar los hechos, incluso si se oponen a nuestros propios deseos o instintos. ¿Ok? Bien. Una vez más, utilizaremos los principios de la ciencia del análisis aplicado del comportamiento, conocida por sus siglas en inglés como ABA, Applied Behavior Analysis, para identificar las conductas culturales y las profesionales y poder evaluar cómo éstas nos ayudan o limitan en nuestras relaciones profesionales para así adquirir la habilidad blanda del pensamiento crítico. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Están listos? ¿Ok? Bien. Hay un micrófono abierto nuevamente. Si me lo pueden apagar, porfa. Se escucha un bebé lindo queriendo hablar. Al final le damos oportunidad para que hable. Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio de autoevaluación. ¿Ok? Porque recuerden que esta clase es para cada uno de ustedes. Para que no importa cuántos años de experiencia o de trabajo hemos tenido, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿verdad? Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Entonces vamos a autoevaluarnos. Entonces vamos a tener dos conductas importantes en este momento. Vamos a pensar y vamos a escribir dos conductas que te limitan en la actualidad. No las tienen que compartir, ¿ok? Solamente escríbanla, ustedes piensen y escriban
en un papel y déjenla ahí para más adelante, la vamos a analizar, ¿ok? Entonces pensamos y escribimos 2 conductas que nos limitan en la actualidad. Muy bien. Mientras terminan de hacer la tarea, voy a hablar un poquito acerca de los principios de la ciencia ABA. La ciencia ABA nos enseña, recuerden que la ciencia ABA es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano, ¿ok? Nos enseña que las conductas son acciones de organismos vivos, incluyendo sus pensamientos, sentimientos, acciones y medios de comunicación. Sí, muchas personas piensan que nosotros los conductistas no tomamos en cuenta pensamientos y sentimientos. Ahí está la primera corrección. Sí se toma en cuenta, ya que pensamientos y sentimientos son parte de las acciones que un organismo vivo tiene. En este caso, nosotros como humanos. Las conductas son observables, medibles y predecibles. El enfoque es mejorar la conducta, identificando la conducta que nos limita para poder así aprender una conducta nueva que nos ayude a reemplazarla. Este punto es importante y voy a hacer un poquito más de énfasis en este punto número 3, ya que muchas personas piensan que el profesional que usa la ciencia ABA, por ejemplo en terapias, elimina conductas. Y esto es un concepto totalmente erróneo y es importante que ustedes sepan que es incorrecto. Las conductas no se eliminan. No se eliminan, las conductas no se eliminan. Les voy a poner algo, un ejemplo claro para que lo tengan en cuenta. Yo soy una persona de fe, ¿cierto? Yo creo en Dios. Si Dios ni siquiera nos elimina nuestras conductas, ¿cómo usted cree que un ser humano le va a eliminar la conducta a otro? Pensemos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la ciencia ABA y su implementación en el conductismo, las conductas no se eliminan. Para que una conducta mejore, tiene que haber un reemplazo. Y de eso se trata los principios de la ciencia que vamos a utilizar acá. Vamos a identificar cuáles son aquellas conductas que nos limitan. Las conductas que nos limitan no solamente son conductas de déficit, pueden ser también conductas de exceso, ¿ok? Cuando hay extremos, hay limitaciones. Y para poder ayudarnos a estas conductas que nos limitan, debemos de aprender nuevas conductas, fortalecerlas, repetirlas, entrenarlas para que éstas puedan reemplazar las conductas que nos limitan. ¿Ok? Mantener la objetividad y neutralidad separando la conducta del individuo. Esto es una de las características y habilidades que cualquier persona que ha estudiado ciencia empieza a adquirir a través de sus años. Objetividad y neutralidad, una habilidad blanda, habilidades blandas muy importantes. Bien, entonces aquí les voy a presentar 2 tipos de abordaje. El abordaje común y el abordaje de la ciencia. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esta famosa frase? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Se recuerdan? Uno de los trabajos de literatura más importantes de William Shakespeare en el 1603, ¿verdad? Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Ok? Fíjense lo que la ciencia nos enseña. Nos dice qué hacer, cuándo, dónde, cómo, cuánto y por qué. Esa es la cuestión. Esa es la ciencia ABA. En la ciencia ABA estudiamos la conducta directamente, la acción que tiene el organismo, que tiene el ser vivo, que tenemos nosotros como humanos. Y se estudia qué es lo que hacemos, cuándo lo hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, cuánto lo hacemos. En el cuánto estamos tratando de descifrar el déficit o el exceso que nos puede estar limitando. ¿Y por qué lo hacemos? Ese es el enfoque conductual. Bien, entonces basado en esta información, les voy a mostrar cómo podríamos utilizar estas dos frases famosas en enfoques.
para el abordaje que vamos a utilizar en la adquisición de habilidades blandas para el pensamiento crítico. El enfoque conductual se concentra en acciones aprendidas. Todo lo que nosotros hemos aprendido a hacer en el transcurso de nuestros años, desde que nacimos, todo lo que hemos aprendido a hacer. Todas estas acciones que tú y yo hacemos hoy en día son aprendidas. Y como han sido aprendidas, ¿qué creen? Pueden ser reemplazables. ¿Por qué? Porque podemos aprender nuevas conductas, conductas más favorables, conductas que nos den los resultados deseados. El otro tipo de abordaje, que es el comúnmente utilizado y que lamentablemente no da los resultados deseados en los ámbitos laborales, es el enfoque en la persona, en el ser. Y el ser no es una entidad reemplazable. Yo no me puedo reemplazar. Yo como persona no me puedo reemplazar. ¿Ok? Sin embargo, todo lo que yo he aprendido a hacer en el transcurso de la vida, sí lo puedo reemplazar porque puedo aprender nuevas conductas. Pero yo como persona no me puedo reemplazar. ¿Ok? Entonces, estos dos abordajes vamos a irlos evaluando y nos vamos a enfocar en cuál de estos es lo que, según los estudios, nos da la adquisición de las habilidades blandas tan necesarias. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Enfoque en persona. José no llega a su meta de ventas mensuales porque es irresponsable, egocentrista, mediocre, perezoso, antipático. ¿Ok? Todo centrado en la persona. Veamos este otro ejemplo. Enfoque conductual. José no llega a su meta de ventas mensuales porque acciones, conducta, comportamiento en azul. Llega tarde a sus citas con sus clientes. Ignora las preferencias de pronombre de sus clientes. Se rehúsa en investigar y preparar material para presentar. Dice sí a todo, incluso cuando sabe que la respuesta es un no. Entrega reportes incompletos o retrasados. Conducta, 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 conducta. Todo reemplazado. Acciones que ha aprendido y que han sido reforzadas en el transcurso de los años y por lo tal, como no ha tenido una consecuencia, la sigue manteniendo. Pero todo esto es reemplazable. El llegar tarde se reemplaza con llegar temprano. El ignorar las preferencias de pronombre de sus clientes se reemplaza con ir y buscar en la solicitud que ha escrito sus clientes al llenar la solicitud inicial para el servicio, qué pronombres quiere esa persona que utilicemos a la hora de dirigirnos a ellos. Se reemplaza. Ya ahí no hay limitación. El rehusarse a investigar se reemplaza con hacer investigación. El decir sí a todo se reemplaza con saber cuándo decir sí y cuándo decir no, discriminar. Y entregar reportes incompletos o retrasados se reemplaza entregando los reportes ahora completos y a tiempos porque vamos a utilizar un horario que nos ayude, un sistema de horarios que nos ayude a manejar nuestro tiempo de forma acorde. Bien, ahora llega la parte de autoevaluarnos. ¿Se recuerdan las dos conductas que escribieron? ¿Las tienen ahí a la mano? ¿Ok? Esas dos conductas que escribieron, ¿tenían un enfoque conductual o en la persona? A ver, ¿quién se anima a compartir información? Puede levantar la mano si gusta. A ver, Gloria dice que sus conductas eran con enfoque conductual. Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera participar?
Tienen el micrófono abierto para participar. Muy bien. Ok, Milaide también dijo enfoque conductual, John también, conductual, Giselle, Jacqueline, muy bien. Bravo. Mirna, ok. Muy bien. Ok, Víctor, interesante. Enfoque personal. Me gustaría saber si te gustaría compartirlo con nosotros. ¿Qué escribiste? A ver, Víctor, adelante. Hola, buenas. Hola. Prejuicioso, demasiado prejuicioso cuando se me cruza gente por el camino. Hago prejuicio y de ahí cuesta mucho salir. Correcto, sí. Y en ese prejuicio encasillo todo. Si le vuelvo a hablar, si no le vuelvo a hablar y un montón de cosas más. Muy bien, exacto. Por ejemplo, gracias, Víctor, por compartir. Cuando utilizamos las palabras, las etiquetas o clasificaciones como, por ejemplo, juicioso, introvertido, callado, perezoso, egocentrista, etcétera, estamos utilizando etiquetas, son clasificaciones. Estas etiquetas nos ayudan a clasificar a las personas según sus personalidades, ¿cierto? Pero más allá de esto, para poder trabajar con las personalidades necesitaremos saber un poco de psicología para ayudar a la persona, ¿verdad? Pero en nuestros trabajos, el Departamento de Recursos Humanos no necesariamente tiene un departamento de psicología que pueda ayudar. Y por eso es tan difícil muchas veces poder entrenar y guiar a las personas a que mejoren su desempeño, porque el enfoque siempre es en la persona, en el ser. Y cuando alguien te dice que no eres juicioso, por ejemplo, no estás siendo específico en cuáles son las acciones que no estás teniendo y de las cuales te está limitando en tu desempeño laboral. Entonces nadie sabe por dónde empezar. En cambio, cuando nos enfocamos en la conducta, nos damos cuenta cuál es la conducta, que es la acción que esa persona ha aprendido a hacer y que ha mantenido por muchos años, que lo está limitando, y simplemente es buscarle el reemplazo y decir, ok, te rehusas a ver los pronombres y utilizar los pronombres de los clientes. Hoy en día, especialmente en estas generaciones, en estos tiempos, esto es una limitación cultural. ¿Cierto? Independientemente de que yo esté de acuerdo o no, porque soy de otra generación y no lo entiendo o me cuesta aceptarlo, yo en mi profesión tengo que ser consciente de estas preferencias. Así como a una persona le gusta que lo llamen doctor, a otra persona le gusta que lo llamen licenciado, hay personas que también le gusta que lo llamen por el pronombre del cual ellos se identifican. Entonces simplemente reemplazamos esto y al reemplazar nuestra conducta no nos limitamos y no perdemos nuestra esencia ni nuestra identidad cultural, valores religiosos, ni nada por el estilo, porque en nuestro trabajo estamos desempeñando una labor y nuestros clientes no deben de ser discriminados por sus preferencias, religiones o culturas. ¿Ok? Bien, porque si lo hacemos, el que se limita es uno, no ellos. Ellos van a buscar otra persona, otro profesional y perdimos un cliente. ¿Ok? Bien, el enfoque siempre conductual, recuerden. ¿Okay? Si algo se pueden llevar de esta clase en la noche de hoy, conductual, el enfoque conductual. Acciones aprendidas son acciones que podemos reemplazar. Bien. Ahora, el objetivo número 4, y al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, así que ahí los voy a invitar a que participen también. En el objetivo número 4 vamos a nombrar las conductas que son comunes en personas con alto pensamiento crítico. Esto ha sido estudiado por muchos años y hay unas conductas comunes, unos comportamientos comunes que estas personas tienen y las vamos a nombrar para anotarlas, tenerlas en cuenta y si no las tengo adquiridas, trabajar en esa adquisición, entrenarlas, ¿ok? Bien, analizar, identificar, descartar. Tenemos identificar doble aquí, la voy a borrar, no sé qué pasó. Bueno, nos enfocamos. Analizar, identificar, descartar, observar, clasificar, evaluar y comunicar. ¿Ok? Entonces vamos a ver en el siguiente slide. Dice, analizar datos de diversas fuentes. ¿Ok? Entonces aquí vamos a aprender que las personas con alto pensamiento crítico son personas que analizan datos de diversas fuentes, no solamente asumen
¿ok? No solamente buscan estos datos de una fuente confiable que han utilizado por años, sino tienen la capacidad de buscar datos de diversas fuentes, incluyendo personas, etc. Identificar prejuicios personales, ¿ok? Entonces aquí nuevamente los sesgos cognitivos. Todos tenemos sesgos, todos tenemos prejuicios, ¿ok? Es parte de nuestro aprendizaje y nuestra relación como seres humanos y nuestro entorno. Recuerden, según la familia que crecimos, según el contexto cultural, religioso que nos hemos formado, vamos a tener prejuicios. Y estos prejuicios tenemos que identificarlos porque nos pueden estar limitando. Vamos a aprender la habilidad de descartar pensamientos basados en emociones y sesgos. Tenemos que descartarlos, dejarlos a un lado, sin perder nuestra esencia y nuestra identidad, pero a la hora de trabajar, si me está limitando, tengo que dejarlos al lado porque si no voy a cometer un daño, voy a causar un problema, voy a hacer que mi cliente quede no satisfecho y esto va a causar un problema mayor, una pérdida de cliente y me va a afectar en cuanto a mi desempeño laboral. Identificar el problema, quién, cómo, cuándo, por qué, dónde. Estas son las preguntas que nos vamos a hacer para identificar el problema. Observar de forma directa dónde, cuándo, con quién, por qué y cómo se presenta el problema. Luego de hacer esta observación debemos de clasificar la información que hemos recopilado y debemos de saber cuál de esta información es importante y relevante para cada situación. Vamos a evaluar la eficacia de la estrategia propuesta en situaciones similares. Si ya tenemos diferentes propuestas o soluciones, debemos de enfocarnos si estas soluciones fueron utilizadas en situaciones similares en el pasado y cuáles fueron los resultados. Esta información es súper valiosa y es parte de la evaluación que todos debemos de aprender a hacer. Y ya por último, una persona con buen pensamiento crítico va a saber cómo comunicarse. ¿Ok? Entonces, comunicar las pruebas que respalden la conclusión a la que has llegado, especialmente si hay varias soluciones posibles con los involucrados. Entonces, ya como tenemos las conductas específicas, ahora les voy a mencionar unos pasos que les puede ayudar a cada uno de ustedes para desarrollar esta habilidad blanda del pensamiento crítico. Primer paso, vamos a identificar el problema. Para podernos ayudar a identificar el problema, podemos hacernos estas preguntas. Estas serían las preguntas que nos van a ayudar a identificar cuál es la situación que debemos de resolver, qué es lo que está pasando, cómo lo podemos mejorar, ¿cierto? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Cómo, cuándo y con quién sucede? ¿Qué suposiciones estoy haciendo? ¿Cómo creo que podemos solucionar este problema? Una parte importante del desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico es aprender a llegar a conclusiones objetivas. Para lograrlo, primero debes de ser consciente de tus sesgos que afectan tu pensamiento actual. Recuerden siempre eso. Como paso número 2, investiga. Recoge información relacionada con el problema, incluidos datos, estadísticas, información sobre proyectos anteriores, comentario del equipo y mucho más. Los datos, las estadísticas son súper importantes y información objetiva porque nos habla de números, es concreta. Pero hay una información que también es valiosa y muchas personas descartan por completo y es la información que nos dan otras personas, otros involucrados. Entonces, para poder tener pensamiento crítico, debemos de tomar en cuenta y valorar que incluso el reporte de otra persona, la sugerencia de otra persona nos da información y nos ayuda a recopilar datos. Entonces, tomen en cuenta a todas esas personas. Sé lo difícil que tal vez es escuchar el feedback, pero el feedback tiene un poder y un valor necesario para la adquisición del pensamiento crítico. Así que si le incomoda el feedback, reemplazca esa conducta y haga la bienvenida a esa crítica, porque en la crítica hay un aprendizaje y hay una corrección que nos indica qué debemos de hacer.
Recopilar información de diversas fuentes, especialmente si esas fuentes presentan datos opuestos a tu opinión personal. Ahí viene lo del feedback. Muchas veces no aceptamos el feedback o la crítica de otra persona porque el comentario que nos hacen es opuesto a lo que creemos, ¿cierto? Entonces acá vamos a incluso a darle la bienvenida a estos datos que sean incluso opuestos a nuestra opinión personal sobre la naturaleza del problema o sobre cómo resolverlo. La recopilación de información variada es esencial para poder aplicar el proceso de pensamiento crítico. Si no obtienes suficiente información, tu capacidad para tomar una decisión final estará sesgada. Bien. En el tercer paso, examinar validez de los datos. Esto es súper importante. Una vez que hayas reunido toda la información, examina de forma detenida y determina qué datos son relevantes y cuáles no. Las siguientes preguntas te pueden ayudar. ¿Qué tan confiable es esta información? ¿Cuán importante es esta información? ¿Esta información está actualizada? ¿Se especializa en un área en particular? Estas son preguntas que te pueden ayudar. Disculpen el sonido, algo está pasando afuera, no tengo control de eso. Bien, como paso número 4, el escepticismo. El escepticismo es una habilidad súper importante para el pensamiento crítico y más cuando se utiliza la ciencia o eres practicante de la ciencia. Uno de los pasos importantes del proceso de pensamiento crítico es la toma de decisiones objetivas. Para ello debes dar un paso atrás durante el proceso y cuestionar las suposiciones que estás haciendo. Cuestiona todo y a todos, incluso a ti mismo. ¿Ok? Bien. Antes de encontrar una solución, pregúntate lo siguiente. ¿Estoy haciendo algún tipo de suposición sobre esta información? ¿Hay otras variables que no he considerado? ¿He evaluado la información desde todas las perspectivas? ¿Hay algún punto de vista que no he considerado? Estas son algunas de las preguntas que te puedes hacer para incluso cuestionarte tú mismo. En el paso número 5, identifica la mejor solución. Teniendo en cuenta que puede haber más de una solución, identificar la solución más viable y eficaz es aquella que muestre la relación causa y efecto. Usa los datos que has reunido para llegar a la conclusión más objetiva, es decir, una decisión informada. Como paso número 6, presenta la solución. Si existen varias soluciones, es importante que las presentes todas. Si es posible, implementa la solución con anterioridad y presenta las pruebas para que así al presentar la solución te enfoques en su efectividad y probable replicación. Toma en cuenta las ideas y aportes de otros en el proceso. Esto es parte del trabajo en equipo, aunque vivamos en países o en culturas donde la conducta individualista se valora. Es importante cuando se trabaja en equipo reconocer el trabajo en equipo. Y como paso número 7, evalúa la solución. Una vez implementada, evalúa si fue efectiva o no. ¿Has podido resolver el problema inicial? ¿Qué lecciones positivas o negativas puedes aprender de esta experiencia para ser más crítico la próxima vez? Son preguntas que te pueden ayudar para la evaluación. Y ya como conclusiones, el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico mejora tu capacidad para resolver problemas y tomar decisiones basadas en datos. Además, te brinda una metodología para poder abordar problemas complejos. Las personas con grandes habilidades para el pensamiento crítico se sienten cómodas con la ambigüedad y están dispuestas a cuestionar todo, incluso sus propias hipótesis, para poder llegar a las mejores conclusiones. Dependiendo de cómo tu equipo comparte la información, y esto es algo que les recomiendo hacer, considera documentar las lecciones aprendidas de una fuente centralizada de referencia. De esa manera, los miembros del equipo que deban tomar decisiones similares o relacionadas en el futuro comprenderán por qué tomaste determinada decisión y cuáles fueron los resultados. Y esto ayuda a que estas estrategias se puedan replicar en el futuro. Recuerda que el pensamiento crítico te ayuda a determinar la mejor conclusión objetiva. No se trata de seguir tu instinto, sino de realizar una investigación exhaustiva para poder encontrar la mejor opción. Y si
En tu ámbito laboral existen códigos de éticas. La recomendación que les hago es que se estudien sus códigos de ética porque son las guías de cuál es la conducta y comportamiento profesional que cada uno de ustedes debe de desarrollar en el desempeño de su labor y así no cometer ninguna falta ética que te vaya a limitar en tu desempeño laboral y en el crecimiento continuo de tu profesión. Y con esto, doctora Verde, termino la presentación. Muchísimas gracias por su atención y participación para todos. Gracias, gracias Isabel. En verdad que diste muchas estrategias para analizar el pensamiento crítico y hacer una autoevaluación de su ser. Bueno, ya tenemos el derecho de palabra. Levanten la mano y entonces hacen la pregunta, la reflexión, el aporte al especialista Isabel Nasira Mendoza Naíba. Elis, adelante. Elis. Sí, buenas noches. Lo que sucede es que estaba tratando de entender la cámara, pero no he podido. La pregunta o las dos ideas, o sea, la crítica y la duda. Que me analice esas dos palabras. La duda alimenta la crítica, sirve de soporte para la crítica. Y el caso de la duda desde el punto de vista de Renato Descartes, como el principio de la sabiduría, de dudar de todo, la duda metódica. Ay, un momento, disculpen. Un momento que se me fue el audio, no lo escuché. Deme un segundo para ver si me conecto nuevamente al audio. La duda, o sea, la duda con respecto a la crítica, o sea, esas dos visiones de si la duda sirve de alimento a la crítica. Ok. Y la duda metódica de Renato Descartes, la duda metódica de dudar de todo para poder entonces generar conocimiento. Sí, muy bien, disculpe. Lo que pasa es que se me fue el audio por unos minutos. Si me puede repetir nuevamente la pregunta. Los conceptos de duda y crítica. Y la duda metódica de Descartes. Sí, muy bien. Claro, es importante. El pensamiento crítico requiere de investigación y para poder hacer investigación nosotros debemos de recopilar datos. Para poder entonces tener la motivación de recopilar estos datos o la información mayor posible, necesitamos tener dudas. Es decir, muchas veces tenemos una situación, un conflicto enfrente de nosotros y ya automáticamente por experiencia previa tenemos la solución. Pero muchas veces nos damos cuenta que cuando trabajamos esa misma solución que pensamos y asumimos que va a funcionar, nos damos cuenta que no funcionó. Entonces, el pensamiento crítico es la habilidad de pausar, de decir, ¿sabes qué? Antes de tomar la determinación de utilizar una solución que sí me funcionó una vez anterior, antes de saber si esta solución es veraz o eficaz, tengo que hacer mi propia investigación. Es decir, ahí estás siendo escéptico porque te estás cuestionando tú mismo, estás cuestionando algo que ya ha funcionado. Y esa duda es muy importante a la hora del desarrollo del pensamiento crítico porque es lo que te va a mantener objetivo y te va a mantener abierto a nuevos horizontes. Y esto es lo que te va a ayudar a buscar soluciones prácticas para las necesidades de tus clientes. Y la crítica tiene un valor principal en cuanto a la corrección que yo como profesional puedo hacer para mejorar, porque esta crítica me da información de qué fue lo que hice que tal vez no fue lo mejor y esta información me ayuda a corregirme como profesional, pero a la misma vez también me indica qué hice bien. Y estas críticas son importantes también para el desarrollo del pensamiento crítico. Bueno, ahí tenemos nosotros mucho que aprender. Dainis Alcántara. Dainis Alcántara, adelante. Buenas noches, doctora.
muy interesante el tema. Disculpen un poco el ruido. Mi pregunta es breve. Quiero saber si la procrastinación es conductual. Sí, procrastinar es la etiqueta, ¿cierto? Es la etiqueta que le damos a las acciones de qué. Ok, bueno, vamos a tomar en cuenta cuáles son las acciones que nosotros hacemos cuando decimos que estamos procrastinando, ¿no? La acción de tenemos un trabajo que hacer y ese trabajo, en vez de hacerlo en pasos, ¿cierto? Por ejemplo, tengo 10 días para terminar el trabajo y en vez de hacer un plan, o sea, me rehúso a hacer el plan de trabajo diario. ¿Qué voy a hacer el día lunes? ¿Qué voy a hacer el día martes? ¿Qué voy a hacer el día miércoles? Me rehúso en crear un plan. Al rehusarte en crear el plan, ¿qué está pasando? Como no tienes un plan, van a pasar los días y no vas a hacer nada. Pero cuando llega el momento que te das cuenta que falta un día para entregar el proyecto, en ese día entonces te lo dedicas completamente a tener las acciones que no tuviste por 10 días de anticipación. Entonces, procrastinar es la etiqueta. Para cambiar a alguien que todos somos, yo creo que sí, incluso yo siempre digo que antes de conocer la ciencia yo era una persona que sí tenía el hábito de procrastinar, ¿cierto? Porque recuerden que como seres humanos, y esto lo ha estudiado la ciencia, todo lo que nos cuesta esfuerzo lo vamos a evadir. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos proyectos grandes donde hay ciertos días que debemos de cumplir y entregar estos proyectos, son esfuerzos grandes y los vamos a evadir. Pero ¿cómo nosotros podemos mejorar esta clasificación de conducta? Teniendo la conducta de reemplazo, que sería en la presentación de proyectos, si me están dando 10 días para entregar el proyecto, yo tengo que hacer un plan. La primera acción que yo debo hacer es crear el plan de trabajo, manejar mi tiempo. ¿Qué voy a hacer el día 1? ¿Qué voy a hacer el día 2? Y ya así la acumulación del trabajo, de las acciones diarias que yo estoy haciendo día tras día, me va a ayudar a terminar el proyecto sin estrés, ¿verdad? Y de una manera amena. Y además me va a ayudar incluso a que voy a tener información y tal vez a mitad del camino busco más información, reemplazco diferentes contenidos, hago un mejor diseño, etcétera, porque tuve la conducta de hacer un plan de trabajo y ejecutarlo día tras día en vez de dejar pasar los días y hacer todo el día antes. Daniel. Gracias, Isabel. César Rincón, adelante. Ahora sí, muy buenas, muy buenas noches a todos. Interesante el planteamiento, sobre todo cuando hablamos de la amalgama del pensamiento crítico con las habilidades blandas, ¿no? Y en el sentido como lo plantea de el análisis conductual. Entonces, las tres cosas son sumamente interesantes. Creo que cuando hablamos del pensamiento crítico, y como lo están planteando la ponente, el análisis, la evaluación, la interpretación, la inferencia, la explicación, la autorrelación, y llegar a la concepción de los sesgos cognitivos, y si lo llevamos a un planteamiento organizacional, porque es algo importante que se hizo hincapié. Cuando nosotros trabajamos en una organización de recursos humanos, generalmente la organización de recursos humanos está enfocada en maximizar el potencial de nuestro personal en obtener los objetivos operativos, estratégicos y corporativos. Más allá de obtener eso, cuando se planteaba la parte personal, generalmente en los recursos humanos y cuando hablamos del ABA, tenemos que enfocarnos a ese comportamiento intrínseco dentro del ser humano, porque la organización nos va a ver
y disculpen el término que a lo mejor hay gente que le puede sonar muy duro, como un recurso. Somos un medio para obtener un resultado. Pero ese medio, que es humano, tiene sentimiento. Y como lo está planteando Isabel, nosotros somos susceptibles a dudar, a tener sesgos, e inclusive dentro de los que son en rango y calificados como los excelentes trabajadores, ellos también en un momento dado no se sienten identificados consigo mismos. Entonces, ese punto tan intrínseco que está puesto en la presentación del ABA, porque la conducta es la consecuencia del pensamiento, pero es que el pensamiento es el orden de las ideas con que nosotros razonamos. Y allí es donde el punto de la presentación está exquisita para las discusiones. ¿Hasta dónde nosotros, con nuestro pensamiento crítico, como decía un expositor anterior, con nuestros sesgos, con nuestros prejuicios, y como nuestro amigo Kant decía, o sea, todo lo que tiene que ver con los prejuicios generalmente está asociado a la moralidad? Entonces, ¿hasta dónde la moralidad, que es algo que tenemos en el comportamiento social, influye en nuestra adquisición de habilidades para obtener un resultado positivo en una organización? No podemos controlar y modificar y ordenar como lo planteas tú en esta exposición, a través de racionar, educar y, sobre todo, darle ese ámbito personal a cada uno de nosotros de decidir cómo comportarnos ante una situación dada en una organización. Me parece exquisita. Ahí les dejo esta reflexión. Y gracias, Isabel, por tu excelente exposición. Gracias, César. Gracias también por tu aporte. Me encantó también y tienes mucha razón. Nosotros también estudiamos, fíjate, el pensamiento como acción del el ser humano, y en el pensamiento es como tú dices, es el inicio a todas las demás acciones, ¿cierto? Y en esos pensamientos, por eso tenemos que saber autoevaluarnos, porque muchas veces nuestros pensamientos evocan conductas en nosotros que no van a ser apropiadas, y estas conductas son las que nos limitan. Pero entonces, teniendo en cuenta, pausando, y obviamente es lo que nos falta mucho hacer en esta época donde vivimos constantemente pues atareados y distraídos con la tecnología, los celulares, etcétera, no tomamos ese tiempo de pensar, que es una habilidad muy importante y es una acción importante como seres humanos, de pensar y saber cuáles son los pensamientos que me están evocando estas conductas que me están limitando. Y ¿sabes dónde vamos a empezar? En reemplazar ese pensamiento. Hay que reemplazar ese pensamiento, porque reemplazando ese pensamiento reemplazamos las conductas que vamos a hacer en el futuro. Gracias Isabel. Y también a César David. Gloria. Gloria Janet. Gloria, ¿nos escuchas? Si hay otra participación, por favor levantar la mano. Gloria, ¿tienes problema con el audio? Sí, parece que sí. Entonces escríbela si quieres, tu inquietud, tu aporte o tu reflexión. Bueno, damos derecho de palabra a otros compañeros, estudiantes, colegas, participantes en general. Todos los conectados tienen derecho de palabra para aclarar, reflexionar, autoevaluarse. Sí, doctora Verde, mientras todos se animan, voy a compartir en la pantalla rápidamente para que puedan tener la información de dónde me pueden encontrar en Instagram, en Aboundless Care.
en Instagram. Esta es la cuenta del Centro de Terapias y también del Centro de Entrenamiento para Capacitaciones para el nivel técnico que se conoce como RBT, que es asistente de terapias en conducta. Y la red social que manejo para diseminar la ciencia es ABA con Isabel, ahí me pueden encontrar también. Gracias. Gracias. Gloria todavía, entonces, César, ¿ya te habías intervenido o tienes otra pregunta? Ok. John Herr, adelante. Acá, Yanger, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, buenas noches, muchas gracias por la ponencia. Voy a colocar, de hecho, estoy en clase, estoy tomando una evaluación, así que estaba escuchando la evaluación, la exposición de ustedes. Quisiera hacer dos consultas. Desde el punto de vista de la colaboratividad que usted mencionaba, no sé si está relacionada con el trabajo de Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, filósofo, que habla justamente de ese elemento. Y lo otro, todo este tema conductual que uno puede tener para prejuicios, etcétera. Yo puedo estar consciente de que soy prejuicioso, pero ¿qué debo hacer para dejar de hacerlo? ¿Cómo se relaciona eso, por ejemplo, con el coaching ontológico? Porque hay que entrenarse, porque el cambio no es mágico. O sea, si Claro. nunca me he dedicado a analizar, no hay magia detrás, solo con el concepto, perfecto, mañana todos tenemos pensamiento analítico, todos nos sacamos los prejuicios, porque yo trabajo con el tema del entrenamiento ontológico y efectivamente la gente está consciente de cuáles son sus elementos que lo impiden avanzar, pero todos decimos no hay que cruzar la calle a la mitad, ¿cierto? Y la cruzamos igual, fija, estando conscientes de eso. Entonces no sé si se relaciona un poco esto. Sí, bueno, para la primera pregunta, la verdad, ¿cuál es tu nombre? ¿Younger? Younger, ¿sí? Sí, Younger. La primera pregunta, no conozco a la persona que mencionaste, ¿cuál es su nombre? Para buscarlo y Humberto aprender. Maturana. Maturana, Humberto ok. Maturana, un biólogo de hecho de Estados Unidos, un gran trabajo, y aquí en Chile, que él trabaja todo con lo que es la autopoiesis, un concepto de biología que es extraordinario. También habla de la matrística y de ahí nace el concepto de la colaboratividad, que de hecho en Europa se está trabajando mucho en la empresa con ese concepto, o sea, dejar el concepto de la competencia para colaborar y trabajar desde el punto de vista win-win. Es un autor muy, muy interesante. Sí, lo voy a investigar para aprender de él también. Y bueno, en el caso número 2, en la pregunta 2 que hiciste, claro, no es fácil, o sea, y más cuando se trata de nuestros propios prejuicios y sesgos, porque muchas veces estos prejuicios y sesgos tienen que ver con nuestra identidad cultural, nuestra identidad religiosa, ¿cierto? Y lo que hemos aprendido en nuestro entorno directo, que es el sistema de valores creado por nuestros padres, nuestra familia directa. Entonces, obvio, por ejemplo, en el transcurso de mi maestría, todos los semestres teníamos clases de ética y en esas clases recuerdo que nos decían que para poder trabajar los sesgos y los prejuicios es importante de que nosotros estemos, número uno, tomando cursos, entrenándonos. Y esto es algo que tenemos déficit. Muchas veces sí nos damos cuenta de nuestras limitaciones, pero no hacemos nada para trabajar en ellas. Y el trabajo de las limitaciones es entrenarnos en algo nuevo, es buscar capacitaciones, no solamente asesoría en una terapia, sino también buscar convenciones, conferencias, entrenamientos de competencia cultural que nos van a ayudar a dejar esos sesgos, no dejarlos, sino a ser más objetivos, porque la forma como yo pienso no la voy a cambiar, sin embargo, en mi labor la tengo que cuidar porque me puede afectar y no nada más puede afectarme a mí como profesional. Yo puedo causar un daño a mi cliente si yo mantengo esos sesgos. Les pongo un ejemplo práctico, ¿cierto? Yo como católica, ¿cierto? Tengo la conducta aprendida de pedir y rezar por aquellas personas que están teniendo alguna situación. Si yo como profesional de la ciencia, practicante de la ciencia, voy a la casa de una persona
a hacer un rosario, por ejemplo, a hacer una oración a su hijo porque tiene diagnóstico de autismo, yo no estoy tomando en cuenta las creencias de ese hogar y mis prejuicios me están limitando y yo estoy causando un daño porque estoy siendo ofensiva, porque tal vez esas personas no creen lo mismo que yo creo. Entonces ahí hay una limitación y la limitación está en que yo, mis prejuicios, los tengo y no me doy cuenta que estos prejuicios me están limitando a la hora de trabajar con otras personas. Tengo que ser consciente, así como yo quiero que me respeten, yo tengo que respetar y ahí viene el manejo de prejuicios. Entonces, las recomendaciones que nos hacían y que siempre hago es que debemos entrenarnos, debemos de buscar información, aprender de otras personas. Si tenemos códigos de éticas en nuestras profesiones, tenemos que conocerlas. En nuestro caso, tenemos código de éticas y uno de los códigos es saber y evaluar nuestros prejuicios. Y si esos prejuicios nos limitan, comunicarlo a nuestros supervisores para que haya cambios de casos, porque si yo tengo un prejuicio en trabajar con cierta población, eso me va a limitar a mí, voy a causar daño y ahí vienen los abusos que tanto escuchamos lamentablemente en el campo que yo ejerzo, ¿cierto? Porque nos limitamos a nuestros prejuicios. Entonces sería buscar información, entrenamiento, además de si también te están limitando pues de manera personal, la terapia ayuda muchísimo, pero si solamente es en el ámbito profesional, convenciones, conferencias, donde puedas conocer acerca de esas culturas, de esas preferencias, etcétera, que para ti son absurdas o que tú no comprendes, todo eso te va a ayudar a expandir tu horizonte y recuerda que el expandir horizonte no es indicativo de que tú vas a cambiar tu ser, ¿cierto? Simplemente estamos reemplazando conductas. Excelente. Hola, Sí. hola, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Gloria, sí. Ay, perfecto, excelente. Gracias, Sandra Verde, doctora Verde. Isabel, encantada con esta presentación. De verdad que para mí hoy es como cada palabra, cada objetivo que planteaste, para mí es oro en polvo. Y me quedo, y creo que ya vamos cerrando por el tiempo, me quedo con algo maravilloso que compartiste hoy, fue el tema de la cultura. Desde la cultura individual y colectiva, para mí es ninguna es buena, ninguna es mala, sencillamente son. Y parte de aceptar, como decías tú, desde las creencias, desde el entorno donde estoy, que estoy en una de ellas y que eso no tiene por qué afectar o hacer juicios sobre la otra. Es decir, si identifiqué que dentro de mi cultura soy individualista, no tiene por qué ir en contra o afectar a un pensamiento o una cultura colectiva. Me quedo con esa parte muy importante. Y con relación al tema de los juicios, es decir, con relación al tema de ser autocrítica, es para mí súper importante hoy en día practicar esa autocrítica desde un enfoque conductual. Es decir, hoy me puedo replantear creencias que hoy me están limitando, porque también sé que las creencias que hoy me traje, los programas mentales y las creencias que me trajeron hoy hasta aquí, no necesariamente serán las que me lleven al futuro. Entonces, desde esa apertura de que debo seguir entrenándome y transformándome, sí que soy autocrítica, pero desde la conducta. Hace ratos dejé de decirme tonta, te equivocaste de nuevo. Si algo aprendí desde la teoría conductual es que el error es sumamente importante y ya hoy no tengo menos miedo a equivocarme y pues cada rato puedo meter la pata, pero de ahí reflexiono, aprendo y crezco. Aprendí y entendí que el error es sumamente importante y entre más me equivoque, para mí hoy en día, mejor, siempre y cuando haga una autorreflexión sobre el tema. Así que muy agradecida y quiero que sepas que voy a ver esta presentación muchas veces. Gracias. Ay, qué bueno, Gloria. Gracias, gracias. Y te invito al espacio virtual de las redes sociales para que me sigas también. Y sabes que algo importante que yo he aprendido acerca de la ciencia que comparto contigo y con todos ustedes es que el error es un dato más.
Es un dato que recopilamos para crear nuevas hipótesis y crear nuevas soluciones. Así que nunca veamos el error como algo negativo, sino es un dato más, es información que nos va a ayudar. Y esa información es súper valiosa porque nos da el punto de partida para nosotros poder crear un plan de acción y mejorar día tras día. Doctora Verde, tiene el micrófono apagado. Gracias. Gracias a Isabel, a los participantes. Estamos todavía con el micrófono abierto hasta las 9 de la noche para hacer preguntas o esa autoevaluación del ser que le ha dado una serie de interrogantes, la quisieran compartir. Alguien escribió en el chat. ¿No quiere hacerlo verbal? Sí, lo que sucede es que hay una persona en turno, no quiero. Younger Valladares. Pero la pregunta es la que está en el chat, si la procrastinación es alguna manifestación de temor y de miedo o desinterés por lo que se tiene que realizar, porque entiendo que si uno tiene pasión por lo que quiere realizar, no tiene por qué postergarlo tanto hasta que se vuelva crítico la fecha de entrega ya. Elis Sí. Sánchez. Ajá. Sí, Elis, mira, la procrastinación se ha estudiado por muchos años y más que la manifestación al temor, porque sí puede ser que la persona tiene miedo, ¿cierto? Es el hecho o desinterés, no tiene motivación para hacer el trabajo, ¿no? Y cuando no hay motivación, pues las acciones no ocurren. Esto es algo importante que la ciencia también estudia. Para que nosotros tengamos conductas debe haber una motivación. Entonces, una persona que tiene la conducta aprendida de procrastinar, ¿verdad? Es una persona que ha estado, y esto lo llamamos nosotros horarios de reforzamiento, y para no hacerlo tan complicado lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Esta persona en años anteriores o proyectos anteriores donde ha tenido la conducta de procrastinar, ha tenido el reforzamiento. ¿Por qué? Porque nuevamente, si se le dio 10 días para hacer un trabajo y esperó hasta el último día para hacerlo y lo entregó, y al ser entregado lo calificaron de forma correcta, tuvo una buena calificación, una calificación que a él le parece o a ella le parece que es suficiente, ¿cierto? O en el trabajo le dieron el reconocimiento, es una conducta reforzada. Entonces, cuando hay un nuevo proyecto, esa persona ya tiene una conducta manifestada, fortalecida y la va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque las conductas siguen patrones. Por eso decimos que las conductas son predecibles. Es predecible que esta persona que ha procrastinado en el pasado lo vuelva a hacer en el presente. La única manera que esta conducta pueda cambiar es que tenga una consecuencia. Es decir, que cuando entregue el proyecto, la persona que evalúe el proyecto pueda determinar si fue un proyecto que fue hecho con determinado tiempo o si simplemente fue un proyecto que fue entregado para cumplir una meta. Entonces, la consecuencia que esa persona recibe es lo que va a ser el impacto y el cambio en su conducta de procrastinar y dejar todo para lo último. Gracias, me parece excelente la respuesta, Isabel, como especialista. Bueno, Isabel, te doy las gracias verdaderamente por tus aportes y tan sencillo como lo expresa. Pero lo más interesante es esa llamada a que hay que autoevaluarse, el ser, que es lo más importante, y tratar de cumplir esos 7 pasos para desarrollar el pensamiento crítico, porque es ciencia. Y entonces nosotros no podemos estar constantemente cometiendo errores cuando tenemos tantas herramientas que podemos potenciar. Entonces, gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación aquí en esta aula virtual Suyi. Quiero decirle, para dar el cierre en esta actividad de hoy, a todos, gracias por su asistencia, por su participación, y le pido a los estudiantes que el doctor André Ortiz
le va a enviar o ya le envió los instrumentos para trabajar lo que es moviéndose en un mundo VUCA. Entonces, la próxima actividad dentro de 2 semanas es VUCA. Entonces, necesitamos que ustedes llenen ese instrumento para poderlo compartir con el especialista en el área. Bueno, muy buenas noches. Gracias nuevamente, Isabel, por tus aportes, por estar ahí constantemente investigando y que eres una apasionada de estas actividades. Yo suelo siempre recordar palabras como tú dices, conductas adquiridas que son del hogar y a veces que nosotros creemos que no la podemos modificar. Si tenemos que saber qué es lo más interesante en este proyecto de vida. Y para concluir, hoy 21 de agosto, la Magíster Mendoza Naim, afirma, abro comillas, dice, en conversación sostenida con ella la semana pasada, que como profesionales evolucionando en la era de la conexión tecnológica, hemos expandido nuestro abordaje social a nuevos contextos que no solo incluyen nuevos países, sino también nuevos valores culturales. En esta presentación, seguro que aprendieron a identificar las conductas culturales aceptables en nuestro entorno, en el entorno de nuestros clientes y las conductas íntegras éticas de nuestra profesión para el desarrollo del pensamiento crítico. Además, señaló y recalcó 7 pasos de la herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, identificando las habilidades blandas que nos ayuden a desarrollar el balance entre lo cultural y profesional. Podremos encontrar el éxito en las relaciones profesionales, ya que tomamos en cuenta los aspectos culturales de valor de cada uno de los clientes que asistimos sin perder nuestra esencia e identidad cultural. Y para cerrar esta actividad de hoy, 21 de agosto, nos volvemos a encontrar el 4 de septiembre. Muy buenas noches y a descansar. Nuevamente, gracias Isabel por haber aceptado nuestra invitación y así cumplir con este programa de desarrollo profesional de las habilidades blandas de nuestros estudiantes, amigos y colegas de BU University. Muchísimas gracias. Fue un gran placer para mí. Gracias. Ok, igual. Bye. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias.